me mates, pero Saulo lo hacía, porque no había temor de Dios. Si llegó el día de que yo antes me decían, oye, cambien ustedes, busquen de Dios. Yo decía, ¿para qué? Si yo soy católico, si yo creo en Dios y creo en la Virgen, ¿para qué cambio? ¿O qué es lo que voy a cambiar? No tenía nada que cambiar según yo. Estaba bien aterrado. Pero gracias a Dios, hermanos, se llegó el día que yo me pude haber dado cuenta de que yo estaba ciego, de que yo no miraba las cosas, ahora sí que como realmente eran. Yo las miraba a mi modo, pero cuando el Señor me tocó, cuando el Señor me transformó, el Señor me cambió, porque aún le decía a mi hermano, un carnalillo que se fue para México, me decía, cuando yo maldecía, dice, un rosario te queda corto. Señor, le digo, ¿por qué? Dice, porque tú todavía te adelantas todavía. Y yo, no, pues sí. Y yo a mí no me daba pena. Yo no sentía temor, no tenía temor a las cosas, a decirlas, a gritarle a cualquiera. Pero que llegó el día que el Señor me cambió, hermanos. Ahora soy diferente. Ahora puedo decir que soy diferente. Ahora puedo decir que Cristo sí cambia, que Cristo sí liberta, que Cristo sí transforma, porque cuando Cristo me cambió, le digo, no solamente me cambió a mí, cambió toda mi familia. Y ahora me gozo de ver a mi hija en los panderos y a mi esposa cuando se sube aquí al púlpito a dirigir, y me gozo por todo eso, hermanos. Y digo, antes nunca pensábamos llegar un día hasta este punto. Estábamos perdidos, que nos reíamos de los cristianos. Decíamos, estos están locos. Pero ahora me doy cuenta que sí estamos locos, hermano. Que estamos locos, pero por nuestro Señor Jesucristo. Yo me siento contento, hermanos, de estar aquí, de ser cristiano, porque tal vez si yo anduviera afuera, tal vez ya no sé qué sería de nosotros. Yo no tuviera mi familia, no tuviera mi esposa. ¿Quién sabe que fuéramos fuera de nosotros, hermano? Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor hizo grandes cambios en nuestras vidas, en mi esposa y en mí. Y pues ahora puedo decir que somos diferentes. Ahora puedo decir que ya no soy el mismo de antes. Aún antes decíamos que realmente no era verdad todo esto. Aún mis hermanos lo dicen. Eso es mentira. Eso no es no es real. Pues si la Biblia es la misma, ¿por qué realmente ustedes van todo el tiempo a la iglesia? Le decía, no vamos porque queremos, sino vamos porque tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso con Cristo, porque ya no vamos nosotros, sino Él nos lleva allá a la iglesia, le digo. Y pues, pero no entienden, hermano. Mucha gente que no entiende, mucha gente que está como estaba Saulo. Él no entendía. Mucha gente vamos y le hablamos y no entiende. Aún cristianos o hermanos que vienen a la iglesia aún no entienden la palabra. Aún se quedan diciendo, no entendí, o qué es lo que quisieron decir. Pero yo sí la entiendo, hermano. Yo sé que es duro ser cristiano, porque no puedo decir que es fácil. Es duro,
porque hay burlas, hay críticas, aún la familia se aparta de uno, aún los amigos ya no le hablan, según amigos ya no hay, se van, nadie quiere estar en la casa. Mis hermanos de México me decían, si me vas a hablar de la palabra, mejor ya no hables. Y a mí me dolía tanto, hermanos, porque yo decía, yo quiero que ellos sepan la verdad, yo quiero que ellos cambien, yo quiero que ellos sean diferentes, quiero que ellos sean como yo. Me acuerdo que un día le estaba yo predicando a mi mamá y me dolía tanto porque no escuchaba, porque se me imaginaba, hermanos, que el teléfono lo ponían por allá y el teléfono prendido y yo predicando. Yo pienso que yo estaba solo predicando. Y cuando agarraba el teléfono me preguntaba mi mamá, ¿qué me estabas diciendo, mijo? Le digo, mamá, le digo, yo le estaba hablando de Dios, yo le estaba hablando de la palabra. Y cuando me escuchaba yo trataba, yo hacía todo lo posible porque una palabra le entrara, una palabra llegara a su vida, que yo sentía que había ese vacío en ella y de cualquier forma yo le predicaba, aunque no me escuchaban, yo decía, aunque no me escuchen, yo les voy a predicar. Estaba yo predicándoles, hermanos, y yo pienso que en ese momento llegaron todos mis hermanos y pusieron el teléfono en speaker, en voz alta. Y se escuchaba que estaban todos reunidos allí. Y yo dándoles duro, yo les predicaba de un lado, yo les predicaba de otro lado. Y les decía que solamente Cristo puede cambiar. Yo les decía, ¿saben qué? Antes era yo diferente y ahora soy cambiado. Yo antes hacía tantas cosas. Y mi mamá me decía, mi hijo, yo no puedo creer. Y mi hermana también me decía, si ya estás allí, síguele. Échale ganas, decía. Pero yo no me sentía a gusto, no me sentía satisfecho con esas palabras. Y yo decía, yo quería que me escucharan, yo quería que todas las palabras que yo decía, ellos la escucharan y la grabaran y la pusieran por obra. Pero no entendían. Nunca yo sentía que nunca me escuchaban. Se llegó el día que le estaba hablando con mi mamá y yo le estaba predicando. Seguido que hablo con mi mamá, yo apuro a hablarles. No los dejo ni un momento, yo le estoy hablando. Ese rato yo le estaba hablando sobre lo que Dios hizo con Noé. Yo le estaba predicando, me acuerdo que yo le decía que Dios le habló a Noé diciéndole que hiciera un arca, que porque él ya había visto la maldad de la gente, que estaba un desastre en el mundo. Muchas cosas que a Dios no le parecían estaban sucediendo. Yo le estaba predicando de eso, me acuerdo y yo empecé a sentir algo y mi mamá, yo sentí que mi mamá empezó a llorar y me empezó a preguntar más y más, decía, y entonces ¿por qué esto? Y entonces ¿por qué el otro? Y yo le decía, mamá, mira, esto es porque realmente el Señor quiere que nosotros cambiemos, el Señor quiere que ya no hagamos las cosas como las estamos haciendo, que cambiemos. Yo quería que siempre así me escucharan y yo miré que mi mamá, sentí que mi mamá estaba llorando. Cuando yo le dije, mamá, le digo, ¿usted cree que si usted se pone a pensar, ¿en dónde está mi papá? Le digo, porque yo no sé, le digo, yo no me doy cuenta, aún no me he dado cuenta, le digo, pero a las cosas como yo miro la Biblia, todo aquel que dice que no se entrega a Cristo, no está con Dios. Digo, entonces si usted se pone a pensar en eso, ¿en dónde está mi papá? Le digo.
Dice, pues, yo pienso que está allá con Dios. Le digo, pues, quién sabe. Le digo. Yo le podría decir que lo dudo, le digo, porque es difícil. Dice la palabra, le digo, que nosotros nacimos con pecado. Y si esos pecados no son entregados, porque nosotros les tenemos que entregar los pecados a Cristo. Si esos pecados no son entregados, le digo, nosotros nos vamos con esos pecados, ¿y a dónde vamos a dar? Dice, pues, no sé, pero yo siento que está con Dios. Le digo, bueno, yo quisiera llegar un día, le digo, y que el Señor me llame. Le digo, yo quisiera que un día que el Señor me llame, así como me llame a mí, le digo, así me pregunte y que me diga dónde está tu familia, en dónde están aquellos con los que tú naciste, con los que tú te criaste, y qué es lo que yo le pueda contestar. Le digo, qué gusto me daría, le digo, qué gusto me va a dar que yo ese día le pueda decir, pueda yo voltear para atrás y los pueda mirar en fila, le digo, decirle, Señor, ahí vienen conmigo, no se quedaron porque les prediqué. Le digo, pero si no entienden, es difícil, le digo, que el Señor haga el cambio en su vida, le digo, porque Él solamente quiere que ustedes se entreguen, le digo, que ustedes le entreguen el corazón, que ustedes se entreguen y dejen de hacer las cosas como las están haciendo. Le digo, que crean que no es por obras que uno se va a salvar. No es por obras, porque dice la palabra que no por obras se va a salvar uno. No haciendo tantas cosas, me decía mi hermano, yo pienso que si yo hago dinero y le doy dinero a los pobres, Dios me va a perdonar. Le digo, no, le digo, Dios no es como el presidente, le digo. Dios no es aquel que quiere dinero. Le digo, el dinero es de Dios, pero Dios no quiere dinero, le digo. Dios quiere que tú cambies, Dios quiere verte transformado, le digo, Dios quiere que lo sigas, le digo, así como le dijo al rico. Le digo, ¿por qué crees que le dijo al rico? Toma tu cruz y sígueme. Dice, no, pues, de cualquier forma, dice, pues, yo siento que Dios me va a perdonar. Y le digo, hermanos, me duele tanto mirar tantas cosas allá afuera y que tal vez nosotros recibimos palabra aquí, venimos y nos llenamos, vamos a otros lugares y nos llenamos, salimos contentos, pero allá afuera la gente se está perdiendo. Allá afuera la gente hace cosas que no son agradables. Y aún así, no hay quien les predique, no hay quien les diga. Y si les dicen, no lo entienden. Si les dicen ellos dicen, pues yo creo en Dios. Y Dios está conmigo. Digo, dice la palabra que Dios está contigo. Pero quién sabe si tú estás con Él. Digo, ¿cómo estás tú con Él? Pues mal, digo, porque no realmente estás como debes de estar. Y pues duele el alma cuando un hermano o cuando las cosas no son como uno quiere, que no hacemos allá afuera las cosas que son debidas. Si aquí, hermanos, a mí me ha tocado ver y escuchar tantas cosas que decimos aquí, somos hermanos, somos cristianos, allá afuera somos diferentes, hermanos. Allá afuera se nos olvidó el cristianismo. Pero necesitamos echarle ganas. Necesitamos ponernos en contacto con Dios siempre y echarle ganas y hacer como esos cristianos que perseguía Saulo.
no, no regresar, no retroceder, porque eso no es para un cristiano. Si nosotros somos cristianos, Dios nos sacó de donde nos sacó, pero no para que nos quedáramos ahí. Dios nos sacó con un propósito, y ese propósito que prediquemos su palabra, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que llevemos todo el evangelio, que lo llevemos por todo el mundo. Aún aquel que tal vez que no pueda entenderlo, le podamos decir: Cristo te ama. Le podamos decir: si tú crees que tú puedes, pero yo conozco a alguien que puede más. Si tú crees que ya no encuentras la puerta, hay muchas veces que uno ya no encuentra la puerta y aún uno sigue, aún así uno dice: no, pues yo le voy a seguir, le voy a buscar de otros medios. Más nunca buscamos de Dios, más nunca nos fijamos que el verdadero que nos puede ayudar es Jesucristo. Y yo les digo esta tarde, esta noche, hay que seguir con Cristo. No hay que desmayar, hermanos. Nosotros no seamos de aquellos cristianos que retroceden. Hay que seguir. Allá afuera la gente se está perdiendo. Allá afuera la gente está haciendo tantas cosas que aún antes nosotros las hacíamos. Ahora no nos damos cuenta. Pero si uno se junta con personas del mundo, ahí se da uno cuenta. Ahí uno se da uno cuenta de tantas cosas que hacía uno antes y se ríe uno. Yo me río de que yo miro y digo: esto es lo que yo hacía antes. Esto es lo que yo me gustaba hacer, porque no era cosa de que la hacía porque de compromiso, no, era el gusto que yo tenía. Y gracias a Dios que me cambió, hermano. Gracias a Dios que ahora estoy aquí predicando la palabra, diciéndole que hay un Dios, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que tiene poder. Y si antes yo me inclinaba a alguna imagen porque decía, para pedirle ayuda o para hacer una oración, yo decía: para que me ayude, pero no hay nadie quien pueda ayudarte, no. Solamente Jesucristo, solamente Él, porque solamente Él tiene el poder. Solamente hay que entregarle nuestra vida, hay que entregarle nuestro corazón, que Él cambie, que Él pueda transformar, que Él pueda moldear ese corazón. Aún nosotros estando aquí en la iglesia, hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Hay muchas cosas que se nos olvida hacer, que somos cristianos. Pero hay que dejárselas al Señor. Hay que decirle: Señor, cámbiame, así como cambiaste a Saulo. Yo pienso que no es necesario tantas cosas, no es necesario que el Señor haga así como lo hizo con él. Nosotros ya entendemos, ya conocemos la palabra. Hay que seguir adelante, no hay que desmayar, hermanos. Lo que sí les voy a decir y dejarles, que sean valientes. Una palabra que llegó a mi vida por 2, 3 ocasiones, cuando yo no es que estuve a punto de decir ya no puedo, sino como que me quise apagar. Yo ya no quería, pero llegó esa palabra a mi vida. Dice el Señor: que te levantes, sé valiente, sigue caminando, que no vas solo, yo voy contigo, dice el Señor. Y así le digo, hermanos, ustedes no están solos. El Señor está con nosotros y Él es el que puede. Nosotros no podemos. Nosotros solos no podemos. Antes nosotros decíamos: yo puedo. Me acuerdo, fui a hablarle a un compadre
Le digo, compadre, Cristo puede cambiarle. Si usted se entrega a Cristo, Él lo va a cambiar. Dice, no, dice, si yo quiero cambiar, yo cambio solo. Le digo, mentira, le digo. Le digo, ¿por qué? Yo lo mismo decía, yo puedo cambiar, pero no, solamente el Señor pudo cambiarme. Y ahora, como a las 2 semanas lo deportaron y está en México, ahora llora. Ahora dice, yo quiero estar allá. Tal vez hubiera escuchado las palabras de mi compadre, yo ya estuviera. Pero no, y ahora está allá. Cuando las cosas suceden así, ya es difícil. Y ahora llora porque no puede venirse. Llora porque dice, tengo mi familia aquí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más le queda? Yo le digo a ustedes, hermanos, tal vez no somos perfectos. Nadie es perfecto, pero solamente hay uno, que es Jesucristo, hermano. Hay que seguirle, hay que luchar, aunque vengan las luchas como vengan, hay que seguirle, hay que dejárselas a Dios, hay que decirles al Señor, ahí te las dejo, Señor, yo sigo en tu camino, porque solamente dice hay 2 caminos, uno el que va a la perdición y el uno el que lleva a la vida eterna. Con esto le dejo, hermanos, esfuércense, échenle ganas, y si a alguno le toca predicar, échenle ganas, hermano, que encomiéndense a Dios, que Dios los va a guiar, y no hay otra solución que seguir adelante, porque si nos regresamos no nos espera nada bueno. Y quiero que antes de dejar el tiempo a nuestro pastor, quisiera que se pusieran de pie, hermanos. Quiero decir unas cuantas palabras, tal vez pedirle a nuestro Señor que Él nos guíe, que Él nos ayude a salir adelante, así como Saulo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que haga? Así nosotros hay que decirle, Señor, ¿qué podemos hacer? Si algún problema está, algo tenemos, algo nos está estorbando, hermanos, que decirle, Señor, quítalo. ¿O qué puedo hacer? Yo quiero cambiar, quiero ser diferente, o quiero que tú me cambies. Solamente díganle, Señor, cámbiame, Señor, quítame lo que me estorba, ponme un corazón nuevo para ser diferente. Yo quiero decirle, Señor, si aún hay algo que estorba en tu pueblo, Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú cambies, Señor, que tú pongas, Padre Santo, esa mano, Señor, tú puedas transformar ese corazón, Padre, que aún está estorbando, aún Él no puede, Señor, entregarte, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que cambies a tu pueblo, Señor, tal y como tú quieres, tal y como tú has cambiado. Decirte, Señor, yo sé que tú eres poderoso. Aún en el problema, decirle, Señor, el problema es grande, pero tú eres más grande que ese problema.